Y dice, también Jesús les decía, ¿acaso se traen una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía, cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan, se les medirá, y aún más se les dará, porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. Como él no lo sabe, la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias porque eres bueno, Señor, y porque nos has dado tu palabra. Y en esta hora venimos en un espíritu humilde, Señor, reconociendo que dependemos de ti. No solamente en esta vida, no solamente para nuestras necesidades, sino dependemos de ti para el crecimiento, Señor. Dependemos de ti para conocerte más. Dependemos de ti para ser transformados, para ser santificados, para ser salvados, Padre. En esta hora te rogamos que seas tú iluminando nuestras mentes, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, transformándonos a través de tu palabra, que seas tú renovando nuestras mentes de tal manera que podamos conocerte más, asombrarnos más de ti, Señor, maravillarnos en quién eres tú, amarte más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuando tú y yo llegamos al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos arranca con la historia, básicamente con las palabras de Jesús diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Y si nos ponemos en los zapatos de aquellos que estaban en ese momento escuchando estas palabras de Jesús, que lo escucharon de los mismos labios de Jesús, que lo vieron pronunciar estas palabras ahí en persona, ¿qué crees tú que sería lo que pase por tu mente? Porque tú y yo, a la mayoría de las personas, y me incluyo, ¿no? Nos gusta mucho la fantasía. Nos gusta mucho ver historias donde se trata de un rey, una reina o dos reinos en lucha. Piensa en El Señor de los Anillos, ¿no? Y a todos aquí somos súper fan del Señor de los Anillos. Así es, tú también. Y entonces El Señor de los Anillos sí es wow, y luego que los tres reinos y que las dos torres, y dices, wow, esto está increíble. Lo voy a ver 4 veces al año, todos los años, sin falla. Y nos gusta. ¿Sí? Y se nos queda grabado, ¿no? Nos gusta mucho este contexto como medieval, donde hay jinetes, caballeros, princesas, príncipes y todo eso. Y no es casualidad que muchas de las historias más populares se desarrollen en este tipo de contextos. Pero algo que viene a mente es que en realidad tú y yo no sabemos mucho de qué es un reino. No sabemos mucho de cómo es vivir en un reino. No sabemos mucho de qué implica ser un plebeyo, por así decirlo, en la ciudad del rey. No tenemos mucha idea. Lo que sabemos, lo sabemos por historias que nos son contadas. Y entonces regreso a la pregunta, ¿qué crees que pasaría en la mente de los discípulos que estaban con Jesús cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado? Para este punto considera que ellos estaban en el imperio romano. No es como tal un reino, pero es lo más cercano que ellos tenían a un reino. Y entonces el imperio romano llegó, conquistó, se impuso sobre todas las personas, empezó a cobrar impuestos, impuso sus reglas, impuso sus políticas, impuso sus modos. ¿Qué crees que pensaban ellos cuando dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado?
Ahora, en estas parábolas que tú y yo tenemos una serie de parábolas y en cada una se da a conocer un poco de este tal reino de los cielos que se ha acercado. Y considero que muchas veces pasamos por alto el ejercicio de simplemente detenernos y reflexionar en este tal reino en el cual tú y yo esperamos estar. En la película de Madagascar, ¿todos han visto Madagascar, la primera? Está esta subtrama, que es la mejor subtrama de todas las subtramas que existen, donde los pingüinos están queriendo llegar a la Antártida. Y entonces hacen un montón de planes súper elaborados y hacen misiones secretas y consiguen lo que necesitan y secuestran personas y luego secuestran barcos y así. Y ya cuando por fin llegan a la Antártida, rápidamente se dan cuenta que en efecto está horrible. Y entonces imagínate eso, ¿no? Tú y yo estamos hablando de que el reino de los cielos y wow, y yo quiero estar allá y que en la ciudad de... No sé si has escuchado esto que dice que calles de oro, mar de cristal y todo eso, ¿no? Yo creo que si fuera realmente todo de oro, por lo menos ahorita, no me gusta el amarillo. Entonces yo pienso así como que, híjole, ¿va a ser todo dorado? Eso va a estar medio feo, ¿no? O sea, sí, mucho bling bling y así, pero ¿a poco sí? No se puede poner un azulito o algo así. Imagínate cuando pega el sol en el oro. Si de por sí aquí en las calles vas manejando y pega el sol y estás, ¡ah! Imagínate ahora en el oro. Y entonces no sé si te has detenido un poco a realmente considerar, bueno, ¿qué es este reino que espero? ¿Qué significa todo esto? Tú y yo profesamos una fe cristiana, predicamos sobre un tal reino, pero muchas veces no nos hemos detenido a pensar en cómo es este reino. ¿Qué tal que es un reino petit, donde todos estamos bien apretaditos como aquí? Imagínate que este es el reino de los cielos que ha acercado, ya no cabemos. Y entonces no tiene espacio, vas a estar codo a codo con todas las personas toda la eternidad. ¿Te imaginas eso? ¿Suena bien para ti? ¿O qué tal que es un reino extremadamente exigente? ¿Sí? ¿O qué tal que es un reino aburrido? ¿O qué tal que es un reino donde yo no tengo un lugar? No hacen lo que a mí me gusta, no tienen los colores que a mí me gustan, no tienen las cosas como a mí me gustan. Entonces, ¿qué tipo de reino esperamos? Cuando estábamos en otras iglesias, constantemente la enseñanza era que el reino de los cielos iba a ser este lugar donde tú y yo íbamos a cantar y alabar y adorar todos los días, todo el día, durante toda la eternidad. Y ahora yo en mis 13 años de existencia, en ese punto, cuando me decían eso, mi reacción era, o sea, voy a estar cantando las canciones mismas todo el día, todos los días. ¿Y qué tal que se nos acaban las canciones? Duran 3-4 minutos, no van a aguantar toda la eternidad. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay muchas cosas que no sabemos y que probablemente no vamos a saber en esta vida sobre el reino de los cielos. Pero a través de la Biblia vemos estos pequeños destellos de lo que es el reino. Vemos estos pequeños como guiños de lo que es el reino, de lo que deberíamos esperar. Y entonces en esta porción del Evangelio de Marcos encontramos 4 destellos del reino de los cielos. Y entonces este reino que esperamos, según Jesús, es por lo menos un reino abierto, un reino distinto, un reino que crece y un reino deseable. Jesús comienza diciendo, ¿no? ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Este reino, oh gran sorpresa, no es un reino secreto. En cierta medida, sí lo es. Este reino no es un reino exclusivo, pero al mismo tiempo, sí lo es. Este reino está al alcance de todos, pero no todos lo van a alcanzar. Y entonces parece que tenemos una gran paradoja, ¿no? A lo largo del Evangelio de Marcos nos topamos con esta idea constantemente, donde hay externos e internos. A todos se les predicaba el mismo reino, pero no todos recibían el reino. A todos se les decía la misma parábola y sin embargo no todos entendían la parábola. Y entonces lo primero que tú y yo podemos afirmar del reino es que el reino es un reino abierto. Es un reino abierto. Está abierto para todo tipo de personas, para todas las personas. Es un reino abierto. Y déjame te lo explico de esta manera.
Hay una película que está tremendísimamente buena, es mi top 5 películas favoritas, buenísima, y es una película que yo le recomiendo a todo el mundo. Cuando estamos hablando de películas y que esto y que aquello, yo les digo, no, es que tienes que ver esta película, está buenísima. Yo la vi, la estaba viendo nomás de cotorreo, pero ya cuando íbamos en la hora 2:30, dije, wow, esto está tremendísimamente bueno, wow, esto es toda una experiencia. Y entonces yo les recomiendo a todos esta película. Esta película yo ya la conocía, no la había visto nunca, pero ya conocía su existencia. Esta película ya había visto opiniones de ella en internet, o sea, ya sabía más o menos que iba a ser una película un tanto extraña. Esta película, yo sabía dónde estaba, sabía cómo acceder a ella, y sin embargo, nunca la había visto. Y entonces, un día decido hacerlo, ¿no? Después de verla, ahora ya la recomiendo con gusto a cualquiera. Y la cosa es esta, yo se las puedo recomendar a todos ustedes, pero no todos ustedes la van a ver. Yo te puedo decir, la puedes ver en Netflix, pero no todos ustedes la van a ver. Yo te puedo decir, es una experiencia, wow, te va a cambiar la vida, pero no todos ustedes la van a ver. Y entonces ahí tenemos como esta paradoja, ¿no? Es una película que está al acceso de todos, pero no todos van a acceder a ella. Es una película que no es un secreto, pero tú no sabes de qué se trata. Es una película que es buenísima, pero tú no has experimentado lo que es. Y entonces el reino de los cielos es un reino abierto. No todos se van a sorprender por la película, no todos van a entender las referencias y el mensaje de la película, no todos vamos a estar en este mismo circulito exclusivo de personas que han visto la película y que entienden la película y que saben por qué la película es tan buena como es. Y en ese sentido es exclusivo, pero si te das cuenta, no lo es. No es exclusivo. El reino de los cielos es algo similar. Jesús asemeja la verdad del reino de los cielos a una lámpara. Y en el griego original, esto es bien interesante, dice, tú y yo leemos, ¿acaso se pone una lámpara debajo de la cama? Pero en el griego original, lámpara es más como un sujeto, como si fuera una cosa viva. Porque dice, ¿acaso la lámpara viene y se coloca debajo de la cama? ¿De quién crees que está hablando Jesús? Y si haces las conexiones correctas, vas a ser llevado a varios pasajes en la Biblia. Particularmente somos llevados a Juan 1. En Juan 1, no primera de Juan, solo Juan 1, versículos 3 al 10, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. Y quiero que tenga esta idea, ¿no? Cuando hablamos de luz, la luz siempre es evidente, siempre está ahí, tú la puedes ver. Si es de noche y tienes un foco prendido, todos saben, ahí hay luz. Y sin embargo, no todos se acercan a la luz. Y en ese sentido, no es un secreto, pero sí lo es. No es exclusivo, pero sí lo es. No todos lo van a experimentar. La verdad del reino de los cielos, si es verdad que es como una luz de una lámpara, entonces es algo que es evidente para todos en cierto grado. La luz alumbra todas las cosas, no discrimina, no es exclusiva, no es secreta, pero no todos quieren estar en la luz, no todos quieren ser alumbrados. Y Juan lo presenta en el capítulo 3, versículos 19 al 21 de Juan. Dice, este es el juicio. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas.
Primero, ¿te das cuenta que todos los hombres se dan cuenta que hay una luz? Pero entonces toman una decisión. Yo no quiero que mis acciones sean expuestas y entonces no me acerco. Y entonces tú y yo tenemos en nuestras manos este conocimiento de algo maravilloso. Tú y yo estamos en luz. Tú y yo conocemos la luz. Tú y yo tenemos nuestras vidas alumbradas por la luz, que es Cristo. Y esta luz es algo que puede ofrecer esperanza, dirección. Y entonces aquí una pregunta para nosotros. Bueno, ¿y qué haces tú con esta luz? ¿Qué estamos haciendo con ella? Porque otra vez, recuerda, es un secreto, pero no lo es. Yo bien pudiera decir, esta película está genial, está tremendísima. No le voy a decir a nadie. Para nada más yo saber que esta película está wow. Y nadie va a saber qué película es. Y no te voy a decir qué película es. Así es, Francis, no te voy a decir. Y entonces, ¿qué estás haciendo con el conocimiento que tienes de una esperanza eterna en el reino de los cielos? Porque muy fácilmente te la puedes quedar. Pero entonces todos aquellos a tu alrededor son personas sin esperanza. Lo primero que tenemos es que el reino de los cielos es un reino abierto. Lo segundo que tenemos es que el reino tiene una política distinta. Entonces, en el versículo 23 al 26 de Marcos dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida que ustedes midan, se les medirá y aún más se les dará. Porque al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Jesús también decía, el reino... eso ya me adelanté, perdóname. 23 al 25. ¿Sí? Entonces termina, porque al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y ahora, una de las cosas que caracterizan a cualquier reino es la forma en que gobierna. Y particularmente la forma en la que las personas alcanzan estatus, valor, prestigio, reconocimiento, fama, popularidad, ¿sí? Un puesto alto. Existen reinos que basaban esto en forma de sus relaciones, ¿sí? Las relaciones filiales, es decir, es que es mi hijo, es que es mi primo, es mi sobrino, es que es mi hijo lejano. ¿Sí? Y simplemente por ser de la línea de la realeza, eso inmediatamente ya te daba estatus. Y si tú no eras de la línea de la realeza, no eres nadie. Se acabó. Existen imperios que se basaban en un sistema de honra y deshonra. Tus grandes hazañas te agregaban valor, estatus y reconocimiento. Existen reinos que simplemente funcionaban en base a lo que el rey decidiera. Si el rey le dan ganas de ponerte un estatus grande, pues te pone. Y si no, nadota. Se acabó. Pero luego llegamos a esta descripción del reino que Jesús presenta y es bastante rara. ¿Qué podemos afirmar de aquí? Bueno, lo segundo que podemos afirmar es que el reino de los cielos funciona con una política distinta a cualquier otro reino. El reino de los cielos tiene una política distinta y única. Porque este es un reino que funciona en base a la gracia de Dios dada a los hombres. ¿Qué es lo que te da estatus y prestigio y reconocimiento en el reino de los cielos? Bueno, la gracia de Dios. Y se espera que los ciudadanos reflejen el carácter de su rey. Y ahora aquí, ojo, no vayas a pensar de que, sí, yo soy bien agraciado por Dios. Y entonces yo soy bien espiritual porque Dios me dio mucha gracia. Y mira, yo puedo hacer que pasen cosas maravillosas y hacer milagros. Porque déjame te explico, ¿no? Una y otra vez encontramos esta idea de solo por gracia. ¿Qué significa recibir la gracia de Dios? ¿Qué significa que tú recibas la gracia de Dios? Bueno, significa por lo menos dos cosas. Que reconozcas que eres un pecador de lo más terrible, necesitado, que no puedes, eres incapaz, eres insuficiente. Y que reconozcas que Dios es un Dios bondadoso, grande en misericordia, perdonador, que ha puesto sus ojos en ti. Eso significa recibir gracia. Y entonces, si recibir gracia significa yo humillarme y exaltar a Dios, la persona con más gracia en este reino, ¿quién va a ser? La persona que más se humille y más exalte a Dios.
La persona que sepa y reconozca su condición pecaminosa y necesitada y exalte más a Dios. La persona que reconozca que ha sido salvo solo por gracia, no por sus obras, porque no hay nada bueno en él, no hay nada de que jactarse, y que solamente porque Dios es inmensamente y profundamente bueno y bondadoso. Esa es la persona que tiene más gracia en este reino. Esa es la persona con más estatus. Y si te das cuenta es extraño. Pensamos en el estatus como elevar a alguien, ¿no? Pero luego en este reino el estatus es diferente, porque para tú estar arriba tienes que humillarte. Irte hasta lo más bajo. Y ahora entonces tú y yo afirmamos, ¿no? Solo por gracia somos salvos. Pero ahí te va. Si estamos en el reino, ¿cómo se ve esto en nuestras vidas? Porque somos muy prontos para rechazar a ciertas personas, para evadir a ciertas personas, para sacarles la vuelta, para hacerlas a un lado. Somos muy prontos para medir a otras personas con una vara de crítica extrema, como si fuéramos mejores que ellos. Y entonces lo hacemos a un lado, lo rechazamos, las ignoramos, porque hablan mucho, porque son ruidosos, ruidosas, porque no nos gusta su humor, porque se nos hacen extraños, porque no nos gusta de lo que hablan, cómo hablan, o por cualquier otra razón que se te pueda ocurrir. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo juzgas a otros? ¿Qué piensas o esperas de ellos? ¿Qué criticas de otras personas? ¿Por qué te irrita u ofende lo que hace otra persona? ¿Por qué no los toleras? ¿Por qué cada vez que mencionan su nombre tu reacción es: vamos a hablar de otra cosa? Te puedo recomendar una película si quieres, vamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo los estás midiendo? Y entonces aquí una pregunta: ¿cómo vas a ser medido? Porque con la vara que midas, vas a ser medido. Te doy algunos ejemplos, ¿no? No sé si alguna vez has dicho la expresión: ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Bueno, ahí déjame te digo, ya estás midiendo. Y estás midiendo con una vara bastante crítica, ¿sí? Porque otra vez, vámonos a Dios, creador, bueno, lleno de gloria, bondad, santidad. Te da el sol todos los días, la luna todas las noches, ¿sí? Te da aire para que respires, pone las estrellas para que las veas, te pinta el cielo para que lo admires. ¿Y tú qué haces? Lo desobedeces, lo desprecias, lo rechazas, lo ignoras. ¿Te imaginas que Dios diga: ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¿Con qué vara estás midiendo? O personas que son complicadas y prefieres evadir, como si tú fueras la persona más fácil y simple de tratar. Cuando estés trabajando o tratando con una persona complicada, siempre acuérdate de esto: de todas las personas, tú eres la más complicada. Tú eres la más difícil. Y hay que considerar eso. O personas que simplemente no son muy de tu agrado y entonces le sacas la vuelta. O personas que te han ofendido y entonces no quieres tener nada que ver con ellas. Como si tú no hubieras ofendido a Dios una y otra y otra y otra y otra vez. Y entonces en este reino la política es distinta, porque en este reino es algo que podemos resumir simplemente diciendo: el camino arriba es hacia abajo. La forma de crecer es a través del humillarte a ti mismo. El mismo rey de este reino lo presentó, tal como lo dice en Filipenses: hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El rey que estaba completamente en gloria en la eternidad terminó en una tumba. ¿Qué tanto se humilló el rey de ese reino? Hasta la muerte. ¿Y qué tanto fue exaltado este rey? Hasta lo sumo. Y entonces detente a pensar en esto, detente a pensar en que el Señor del universo, siendo lo más glorioso, perfecto y grande que puede existir, vino al mundo y se convirtió en uno de nosotros. Fue un pequeño bebé indefenso y dependiente.
Fue un infante que necesitó aprender a caminar y hablar. Fue un niño que tuvo que aprender a leer y escribir. Fue un joven que tuvo que aprender a honrar a sus padres. Fue un hombre que entregó su vida por pecadores como nosotros. Entonces, en este reino, la gracia manifiesta a nosotros se refleja en la gracia que nosotros manifestamos a otros. ¿Cómo sabemos que una persona tiene mucha gracia? Bueno, porque esa persona tiene tanta gracia que abunda en los demás. Como si fuera un vaso que estás llenando y constantemente lo llenas hasta el punto que empieza a sobresalir. Y entonces la gracia que es dada a él es reflejada hacia los demás. Tú y yo definimos gracia de la siguiente forma. La gracia es el amor activo de Dios que nos salva, transforma y persevera. La gracia es el amor activo de Dios que nos salva, transforma y persevera. Y si esta es la gracia que se nos da, ¿cómo se ve? Bueno, se ve cuando amas activamente a otros. Por eso al que tiene se le dará más. Al que tiene, que sirve a otros, que se humilla para hacer crecer a otros, ese es quien goza más de la obra salvadora de Cristo. La única forma de crecer en este reino es a través de la humildad. Y puesto muy sencillo, te lo pongo así. En un sermón de domingo, ¿quién crees tú que es el que más crece? El que predica. El que predica es el que más crece. El que predica es el que más goza de estar en la palabra de Dios. El que predica es el que más es transformado, porque es el que más tiempo dedica al estudio, a la palabra, para hacer crecer a sus hermanos. Entonces la pregunta para nosotros aquí es, bueno, ¿eres alguien que da en respuesta a la gracia que Dios te ha dado? ¿O eres una esponja que solo viene, se sienta y absorbe, y absorbe, y absorbe, y absorbe? Creo que en gran parte una de las razones por las cuales muchos no nos atrevemos a hablar, a ponernos enfrente de un grupo, a predicar la palabra, a enseñar, no damos ese paso, es porque nos sentimos incapaces o insuficientes. Porque no sabemos mucho, porque no entendemos mucho, porque no somos muy buenos oradores, no somos muy buenos expresando ideas de forma concisa, porque se nos traba la lengua, o sentimos que aburrimos a la gente. Es que yo hago que la gente se duerma. ¿Sí? Bueno, Jesús habla del reino de una forma muy peculiar, porque dice, Jesús decía, el reino de los cielos, el reino de Dios, es como un hombre que echa semilla en la tierra. Se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y aquí hay una palabra bien interesante que tú ya vas a conocer. Dice, la tierra produce fruto por sí misma. Y de ahí sale la palabra autómatos, que es donde tú y yo sacamos la palabra automático. Los carros tienen transmisiones manuales y automáticas. Ahora, si has manejado un carro con transmisión manual, en hora pico, tú sabes que esa es una labor intensiva y molesta y terminas con dolor de rodilla. ¿Sí? Porque estás cambio y 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 cambio, nada más para avanzar. Así. En cambio, un automático, tú sueltas el acelerador y avanza solito. Se acabó. Y entonces el reino es asemejado a algo automático. ¿Sí? La idea latente está en la imagen de la semilla y la tierra. Un hombre llega y planta una semilla. La semilla brota y crece. La tierra da fruto por sí misma, de forma automática. Y entonces aquí hay una pregunta. ¿Qué hace el hombre que siembra la semilla? Bueno, hace dos cosas. Cosas muy importantes, pero hace solo dos cosas. Primero, siembra la semilla, y segundo, se va a dormir. ¿Qué hace el hombre? Siembra y se va a dormir. En otras palabras, tú y yo extendemos el reino a otros simplemente hablando la palabra de Dios y dependiendo de Dios. Eso es todo.
Perder el sueño por estrés es malamente algo demasiado común. Sobre todo cuando se trata de personas que son hijos de un Dios soberano sobre el cielo y la tierra. ¿Por qué te estresarías si tu Padre es dueño de toda la creación? ¿Por qué te estresarías? Dormir es una de esas cosas que a muchos de nosotros les sacamos la vuelta. Porque no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza el día, porque es que me estresé y no pude dormir, es que me dio insomnio, es que tuve ansiedad. Pero dormir refleja una dependencia total de Dios. Y el salmista lo dice, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Solo Dios me hace sentir confiado. Solo tú me haces sentir confiado. ¿Por qué puedo dormir tranquilamente aunque las cosas estén yendo mal? Bueno, es que mi Padre es dueño de todo lo que existe. Y entonces yo puedo dormir seguro. Ahora, esto es una palabra de ánimos para aquellos que sienten que no saben lo suficiente, no tienen la capacidad suficiente. Si has disfrutado de la gracia de Dios, si la gracia de Dios te ha sido dada, si quieres recibir más, entonces da, habla, comparte, testifica. En nuestras vocaciones, en lo que llamamos ministerios, nos desesperamos muy rápido, nos frustramos muy rápido, no vemos resultados e inmediatamente nos criticamos a nosotros mismos. Pero Jesús afirma lo siguiente sobre el reino: el reino es un reino que crece de forma automática. Lo único que se requiere de ti es que compartas de la gracia que te ha sido dada. Es decir, predica la palabra. Y entonces esto es esperanzador, porque tus hijos, tus pequeñas criaturas, tus pequeños monstrillos, tu labor con ellos no es cambiarlos. Tu labor con ellos es sembrar la semilla y vete a dormir. No tan literal, pero más o menos. Tu labor con ellos no es quitarles todo lo que tienen mal, es sembrar la semilla y depender de Dios. Tu labor con las personas que te rodean, con tus familiares que no han escuchado, que no han venido a Cristo, tu labor es sencillo. Siembra la semilla y vete a dormir. El reino de Dios no comenzó con nosotros, no creció por nosotros, no depende de nosotros. Es Dios quien da el crecimiento. Y entonces tu labor solamente es sembrar la semilla e ir a dormir. Entonces, en este punto tenemos un reino abierto, tenemos un reino con una política distinta, tenemos un reino que crece de forma automática y por último tenemos un reino deseable. Hay un tipo de películas, no sé cómo llamarlas, un tipo de películas que se conocen como películas Ghibli. No sé si las conocen o tal vez no tengo idea. Películas Ghibli. Son películas animadas, dibujadas. Son películas muy fantasiosas, extremadamente fantasiosas, con un estilo de animación muy particular, muy reconocido y favorecido por muchas personas. Y algo muy característico de estas películas es que son extremadamente raras. Así de que a un grado donde tú dices, no sé qué acabo de ver, pero me encantó. No lo entendí, pero estuvo chido. Sí lo recomendaría a alguien. Y son películas extrañas. Y entonces te voy a contar algunas, no todas, algunas, ¿no? Tenemos una que se trata de una niña que va a un parque de diversiones con sus papás, va en un viaje, pero luego sus papás los secuestran y los secuestran a otro parque de diversiones, pero este es un parque de diversiones como de otra dimensión y ahora ella tiene que trabajar para poder rescatar a sus papás porque los convirtieron en cerdos. ¿Lo entendiste? Qué bueno. Y luego tenemos otra. Tenemos a un niño que su mamá acaba de fallecer y entonces se lo llevan a otra ciudad para que viva con su abuelo y ahí hay una garza que habla y la garza le dice que su mamá está en la torre que está en la parte de atrás de la casa de su abuelo y entonces el niño va a rescatar a su mamá que está viva pero en la torre en la parte de atrás de la casa de su abuelo, pero resulta ser que la torre es en realidad una dimensión distinta. ¿Lo entendiste?
Tenemos otra que se trata de una bruja que está muy celosa de una señorita porque es muy cercana a un brujo y entonces la convierte en una ancianita. ¿La entendiste? Esa está más sencilla, ¿no? Así como que un poquito más directa. Y entonces son películas bien extrañas. No tienen mucho diálogo y pasan un montón de cosas que no te puedo escribir con precisión porque ni siquiera sé qué palabras usar o cómo pintarte la imagen de lo que es. Y bueno, ¿a qué va todo esto? Hay cosas que no se pueden resumir en una definición. Hay cosas que no se pueden resumir en una descripción. Y esto es bien interesante porque si hay una persona versada en la faz de la tierra, Jesús lo era. Y cuando Jesús dice, ¿cómo podremos explicar el reino de los cielos? ¿A qué podemos asemejar el reino de los cielos? Él no te dice, el reino de los cielos es 3 cosas. El reino de los cielos es punto A, punto B y punto C. O te voy a dar una definición concisa del reino de los cielos. El reino de los cielos lo podemos definir como... Jesús dice, ¿sabes qué? Creo que lo mejor que podemos hacer para explicar el reino de los cielos es ilustrarlo. Vamos a apelar a la imaginación, porque las palabras son insuficientes. Y entonces el reino de los cielos es como una semilla. ¿A qué lo podemos comparar? ¿Con qué parábola lo podemos describir? Y entonces dice, es como una semilla. Es como una semilla que es la más pequeña de todas las semillas. Y parece ser la más despreciada de todas las semillas. Pero cuando crece, crece tan inmenso, tan grande, que incluso las aves del cielo pueden llegar y hacer sus nidos ahí. Esto es una alusión a un pasaje o a varios pasajes del Antiguo Testamento, pero me gustaría que me acompañaras a Ezequiel 17, versículos 22 y 23. Ezequiel 17, versículos 22 y 23. Y fíjate, dice, así dice el Señor Dios, yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En el alto monte de Israel lo plantaré. Extenderá sus ramas y dará fruto y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves. A la sombra de sus ramas anidarán. Y entonces fíjate en cómo es descrito. Es descrito como algo inmenso, fructífero, deleitable, majestuoso, que protege, eminente, que provee refugio. Por más que tú y yo intentemos definir lo que es el reino, no hay palabras que puedan expresar lo que es. No hay palabras que puedan expresar lo extraordinario que es. Pero podemos afirmar con seguridad lo siguiente: el reino de Dios es un reino deseable. Es un reino deseable. Es un reino que trae sombra cuando hay sol. Es un reino que tiene un lugar para nosotros. Es un reino que es grandioso, es majestuoso. El reino comienza en Génesis, con Adán y Eva en el huerto del jardín del Edén. Y ahí encontramos al pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Cuando avanzamos en la historia, en Éxodo, nos encontramos con el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en camino al lugar de Dios. Y date cuenta, el pueblo no construye un reino, no agarra un lote de tierra vacío y empieza a construir ahí un reino, sino que Dios dice, es ahí, vayan, tomen esa tierra, conquístenla, construyan ahí. Cuando tú y yo llegamos al libro de Apocalipsis, se describe lo siguiente. En Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios,
preparada como una novia ataviada para su esposo. Y entonces si te das cuenta que es lo mismo. El pueblo iba y conquistaba una tierra y establecía el reino en esa tierra. Dios viene y conquista esta tierra y establece su reino en esa tierra. El reino no es construido por manos humanas, no es hecho por hombres, es dado por Dios. El reino viene, conquista y recrea la tierra. Lo que era culto se hace evidente para todos. Las nuevas políticas son establecidas. Lo que fue sembrado da su fruto. Y ahora tú y yo habitamos en esa ciudad. ¿Por qué es deseable el reino? Bueno, si te has maravillado de la creación de Dios alguna vez en tu vida, si te has maravillado de los animales, si te has maravillado de los cielos, si te has maravillado de las galaxias, el universo, el sistema solar, si te has maravillado incluso de la capacidad humana de ingenio y creatividad, si te has maravillado de las artes, si te has maravillado de la música, si te has maravillado de ver a tus hijos, de ver a tus nietos, de ver a tus familiares, y solo te has detenido a observarlos y admirarlos por lo hermosos que son. Bueno, Dios los creó, Dios los diseñó, Dios los hizo. Y en su ciudad, todo eso es 3, 4, 5, 10 veces más glorioso. El reino de los cielos es deseable. Esta es la gracia que nos ha sido dada. Esta es la esperanza que tenemos. Esto es a donde queremos llegar. Y entonces, para ti, si es que ya eres hijo, si es que ya estás en este reino, si ya es que estás en camino a, reflexiona en esto, detente y medita. ¿Qué es lo que estoy esperando? Para ti que estás aquí interesado tal vez, que no has venido a Cristo o no estás seguro o estás simplemente viendo de qué se trata, qué ofrece. Bueno, te ofrezco esto. Te ofrezco esto. Esto es un secreto abierto. Y lo comparto contigo. Y la única condición para que tú puedas acceder a este reino es, ven a Cristo. Arrepiéntete. Deja atrás tu forma de vivir pecaminosa. Arrepiéntete y ven a Cristo. Pon tu esperanza en Él, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha prometido. Pon tu esperanza en Él. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque eres maravilloso. Te damos las gracias porque eres majestuoso, Señor, porque eres fiel, porque tú cumples lo que prometes, Padre. Porque a través de tu creación vemos cómo eres un Dios que ni siquiera podemos describir en palabras. Porque nos has dado tu palabra, has alumbrado nuestras vidas, porque nos guías hacia ti, porque nos permitiste conocer el asombro de Cristo. Perdónanos si no hemos vivido como personas que han recibido la gracia que tú ofreces a nosotros. Si no hemos reflejado la gracia que nos ha sido dada. Si criticamos a otros, si juzgamos a otros, si ponemos nuestras expectativas en otros. En lugar de verlos a la luz de la compasión y misericordia que tú nos has dado, has manifestado a nosotros, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en la esperanza de una ciudad eterna, una ciudad bella y hermosa, Señor, donde tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, donde nos regocijaremos eternamente en ti y tú en nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.